bendiga a todos mis amados hermanos de la gran familia de fe El Salvador Turmero. Dios bendiga a todo su liderazgo en potencia, a toda membresía en todos los sectores donde estamos explanados, pues congregados hoy domingo en nuestras casas, que es lo que se ha convertido pues en este tiempo, las casas convertidas en la congregación del Señor. Recordando que la iglesia somos nosotros, donde nosotros estemos está la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, como he venido pues todos estos domingos presentando las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo desde la cruz, hoy toca la 7ª palabra, es decir, la última palabra que mi Señor dijo desde la cruz. Obviamente hay que entender que no la dijo hoy domingo, la dijo unas 72 horas atrás, antes del domingo, porque seguido de esto viene el otro acontecimiento, el cual no podría ser sin este. Por eso, en la tradición del catolicismo y en el mundo entero, pues hoy están celebrando el día de resurrección. Hoy domingo es día para ellos de resurrección. Esto es lo que mundialmente se está celebrando en los diferentes escenarios de ritualistas. Hoy pues quiero presentar la última palabra, como dije 72 horas antes, dijo nuestro Señor desde la cruz. Y la recoge el doctor Lucas, el escritor del Evangelio según San Lucas. Es el que recoge esta palabra. Y la encontramos en el capítulo 23, versículo 46. Dice exactamente el escritor: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La última palabra es una oración que hace Jesús. Una oración, obviamente, con una exclamación, dice la Biblia, que clamando a gran voz. Y ese exclamando a gran voz es que se oyó a distancia. Y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y voy a hablar esta palabra, esta oración expresada bajo el tema: a Jesús nadie le mató. Repito, a Jesús nadie le mató. Bueno, ¿cómo explicamos esto? Tradicionalmente, pues se conoce es que mataron a Jesús crucificándole en una cruz. Si nosotros enjuiciamos a los romanos que mataron a Jesús, obviamente sí. Si nosotros enjuiciamos a los religiosos, a los sacerdotes, el Sanedrín de ese momento, que lo acusamos que mataron a Jesús, pues diríamos que sí. Si nosotros enjuiciamos a los judíos, su propio pueblo, del Señor, del Maestro, y lo enjuiciamos que mataron a Jesús, también, porque ellos fueron los que se dieron a los religiosos, y los religiosos a Pilato, que es el gobernador, la autoridad, y obviamente todos son responsables.
Todos mataron a Jesús. Pero cuando nosotros recogemos, pues, el contexto y la costumbre, pues, pudiésemos encontrar que la Biblia aclara y dice, por lo menos el Evangelio de San Juan dice, y habiendo inclinado la cabeza, expiró. Es todo lo contrario a lo que comúnmente pasa en la vida de las personas cuando mueren. Cuando la persona muere, por lo general, quiero dejar bien claro esta posición. Cuando una persona muere, automáticamente, una vez que la parte inmaterial espiritual, que es el espíritu de vida, sale del cuerpo, es que la persona inclina y deja de moverse. Pero el caso de Jesús es todo lo contrario. El caso de Jesús es que él mismo inclinó el rostro y luego expiró. Por eso dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y le estoy hablando que a Jesús nadie le mató. Jesús dijo en una oportunidad, tengo poder para quitar y tengo poder para ponerla. Es decir, a Jesús pues no se dio el gusto, el mal representado por, que representa en este caso a Satanás, y el bien que representa Dios. Era una lucha entre el mal y el bien, una lucha entre Dios y Satanás. Si nosotros pudiésemos asegurar de que a Jesús lo mató el diablo, entonces sería una pérdida para nosotros. Sería una pérdida en vez de ganancia para la gente de fe. Sería una pérdida para Jesús. De tal manera que no podía darse ese lujo. Y yo, como persona de fe y la interpretación de la Biblia, Jesús mismo, en la hora específica, en el momento determinado, él se comunicó al Padre y él mismo entregó su espíritu. Para muestra un botón, el mismo Lucas registra que cuando fueron a bajar los cuerpos, y que la misma tradición establecía que si no estaban muertos, pues se les ocasionaba la muerte. Y cuando fueron a los dos soldados que estaban alrededor de él, estaban vivos y les quebraron las piernas para que muriesen, es decir, los mataron. Y cuando fueron a Jesús, Jesús ya estaba muerto. De paso, un soldado romano pues dio la última estocada, que fue traspasó su costado, y aún de su costado dice que salió sangre y agua. Y ellos mismos, el mismo soldado que dio la estocada, él dio testimonio y dijo, verdaderamente este hombre era justo. En otro evangelio dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Qué triste para mucha gente que reconoce la verdad es después que las cosas suceden. Sin embargo, siguiendo el ritmo, pues acá era un cumplimiento también de Salmo 31, versículo 5, que dijo el salmista en un momento determinado, crucial de su vida, en una oración de confianza. Él dijo, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Es igual, literalmente se cumple esta profecía, y cada palabra que Jesús dijo desde la cruz es un cumplimiento profético. Ahora, ¿qué nos enseña esta expresión? Jesús, pues nadie le mató, Jesús entregó su vida por causa de la justicia para el ser humano, como lo hablé en una oportunidad. Yo no puedo dejar inconcluso este acto. Este acto, pues, es si no sucede lo que pasó 72 horas muy de mañana, registra el mismo Lucas
cuando la gente hace lo que normalmente hace. Jesús fue bajado de la cruz, fue sepultado y lo dieron justamente por enterrado como un muerto más, e incluso disiparon dudas colocando soldados en la tumba para que resguardasen, que no fuesen a robar el cuerpo de Jesús y decir luego que Jesús resucitó. Sin embargo, las escrituras dicen que muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro el primer día de la semana, y muy de mañana estaba un comisionado del cielo en la puerta del sepulcro y le dice a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y con esto quiero empalmar el tema. A Jesús nadie le mató. Y esta es la garantía de nuestra fe, dice San Pablo a los Corintios. Y si Jesús no resucitó, en vano es nuestra fe. Lo que quiero impartir en esta mañana a todo oyente de este video, de esta ponencia, en cuanto a la última palabra, es que la victoria de Jesús y la victoria de nuestra fe, la victoria del Evangelio, está plasmada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, resurrección, cambió la historia en el mundo. Es la resurrección que permite hablar antes de Cristo y después de Cristo. Es la resurrección, pues, que divide la historia. Es la resurrección donde comienza la era cristiana de este tiempo. Es en la resurrección donde entran los conflictos religiosos entre la mentira y la verdad, entre el bien y el mal. Entre todos los religiosos, pues entra esa disputa. Pero la Biblia es clara y en el mundo entero no se ha podido comprobar tal verdad fehaciente de que ellos afirman de que esto no pasó. Pues la misma inscripción hasta hoy nos habla, no está en la tumba. ¿Qué te quiero decir con esto? Amigos religiosos del mundo, los tradicionales del mundo, entiendan, no podemos confiar en un Cristo que murió en la cruz y no resucitó. En el Calvario llevó nuestros pecados. En el Calvario pagó por nosotros. En el Calvario clavó nuestras culpas y crucificó el castigo de la humanidad. Pero en la resurrección es que está la garantía y la victoria de nuestra fe. Por tanto, ya no carguemos más a un Cristo que la tradición nos los presenta muerto, cuando la Biblia nos los presenta vivo. De tal manera que el Cristo que yo les presento hoy en día de resurrección no es el Cristo que la tradición carga todos los años, no es el Cristo que la tradición se acuerda todos los años de sacarlo a pasear. No, el Cristo que yo te enseño hoy es el Cristo que ciertamente murió, pero que también resucitó y no necesita que yo lo cargue, porque Él me carga a mí en sus manos, y en sus palmas de sus manos está la iglesia esculpida. Mi nombre, el nombre de cada quien de la iglesia está esculpida en sus manos, de tal manera que mi garantía de fe es Cristo Jesús, que resucitó entre los muertos. No es María quien resucitó, no es Pedro, no es Marco, no es Mateo, no es Juan, no es nadie de lo que la gente presenta como Dios. La garantía de nuestra fe está en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No está aquí en la tumba, la muerte no pudo detenerlo. Es que Él resucitó al tercer día y dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Hijo de Dios, para la gloria de Dios Padre. Así es que les dejo plasmado aquí hoy al mundo entero, por medio de este micro, que nuestra fe descansa en la resurrección de nuestro Señor y amado y Salvador Jesucristo.
Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Alentaos que el Cristo resucitado tiene cuidado de nosotros a pesar de las circunstancias que podemos estar pasando. Aún en el mundo y en Venezuela, todo está en las manos de Dios. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.